Bienvenidos a este nuevo blog. Si ya sabes programar o te estás iniciando en el área, habrás podido descubrir la cantidad enorme de programas que nos permiten escribir código. Y prestando un poco de atención, también habrás podido notar que estos se dividen en dos grandes grupos, editores de código e IDEs. Pero ¿cuál es la diferencia? O mejor aún, ¿cuál es mejor usar? Algunos dicen que esta pregunta es la batalla existencial de todo programador. Desde ya te digo que usar una u otra no te hace mejor. Más bien, un excelente programador es aquel que sabe usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Tanto IDEs como editores de código hay muchos, pero a modo de ejemplo en este video me voy a centrar en dos, cuyas características ilustran perfectamente estas diferencias. Tenemos a Visual Studio, el IDE, y a Visual Studio Code, el editor liviano de código. Ambos son producidos por la Microsoft. Ambos tienen prácticamente el mismo nombre e incluso el mismo logo. Lo único que cambia en este es el color. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Diré dos cosas antes de empezar. Primero, no hay una línea definida que los divida, sino más bien una pequeña o mediana zona gris. Segundo, a punta de plugins puedes convertir cualquier editor liviano en un IDE, o por lo menos darle toda su funcionalidad, por lo que puede haber programadores que solo usan editores de código y no por eso son menos que los demás. Ahora, un poco de teoría. ¿Qué es un IDE? IDE son las iniciales en inglés de entorno de desarrollo integrado y representa el conjunto de herramientas empaquetadas en un solo programa que, en palabras simples, nos permiten construir otros programas. Estas herramientas incluyen editor de texto plano optimizado para código fuente, depurador, compilador, plantillas de código, diseñador de interfaces gráficas, control de versión y algunas otras más, pero estas son sin ninguna duda las más importantes. Por ejemplo, el editor de texto incluido en un IDE nos provee de autocompletado, resaltado de errores e indentación de código. Ahora, ¿qué es un editor de código? Son más comúnmente conocidos como editores de texto plano. Aquí con este segundo nombre podemos incluir al bloc de notas de Windows y son simplemente programas que nos permiten editar textos sin ningún tipo de formato. Obviamente en nuestro código fuente no queremos ni negritas, cursivas, texto justificado o alguna fuente de texto bonita. Esto solo confundiría al compilador y aparte no nos sirve de nada. Por eso resalto, simplemente edición de texto plano. Ahora presta atención porque la cosa se complica, ya que hay editores optimizados para escribir código fuente, como el comúnmente conocido Notepad++ o el que ya nombré Visual Studio Code, los cuales nos proveen de funcionalidades al propio estilo de un IDE. Por eso hago la diferencia y los llamo editores de código, y aquí sí ya no podríamos incluir al bloc de notas. Algunas de estas funciones son autocompletado, resaltado de errores e indentación de código. Pero no limitado a esto, muchos también incluyen un menú de depuración y compilación. Por lo que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la maldita diferencia? En ambos tenemos las funciones necesarias para programar. Como dije antes, la separación entre ambos es una zona gris, pero hay cosas que son exclusivas de cada uno. Por ejemplo, nunca vas a encontrar un editor de código con un diseñador de interfaces gráficas. Todo también va a depender de qué te guste más y de la experiencia que tengas. En general, un editor de código te permite una edición rápida y puntual. Ejemplo típico de esto es el Arduino IDE. Su nombre dice IDE, pero ¿en serio lo podemos considerar un IDE? Ni siquiera tiene autocompletado. Se puede considerar entonces un editor, y para ser justos no necesita más de lo que tiene. En este mismo orden de ideas, en los editores son comunes los atajos de teclado y snippets para escribir código rápidamente. También, como son bastante ligeros, pueden ser más aptos para trabajar con lenguajes que no requieran compilación, por ejemplo JavaScript, Python o una página estática en HTML. Y por último, si lo tuyo es la personalización por encima de todo, puedes partir de ahí y convertirlo en un IDE a punta de puros plugins. Incluso puedes escribir los tuyos propios. En el caso de Visual Studio Code, con JavaScript y JSON puedes cambiar completamente el comportamiento del editor. Debo mencionar que hay IDEs que son bastante personalizables también. En lo personal, a mí me gusta usar algún editor liviano para analizar código fuente. Por ejemplo, algo que yo haya hecho hace tiempo y quiera acordarme de cómo lo hice. Un IDE es más apto para proyectos complejos. Por ejemplo, la versión paga de Visual Studio
tiene funcionalidades para trabajo grupal. También son más aptos para lenguajes que requieran compilación, ya que estos se preprocesan, se compilan y se enlazan. Con un editor tendríamos que hacer todo esto manualmente. Sin embargo, hay gente que lo hace bajo el argumento de que tienen más control. Aquí ya depende de los gustos de cada quien. Yo soy partidario de por qué hacer parado lo que puedes hacer sentado. También son más aptos para diseñar interfaces gráficas de forma visual. Como último ejemplo pongo el desarrollo de aplicaciones para Android. No me imagino esto con un editor liviano. Por ejemplo, hay que compilar, implementar y luego arrancar el emulador. Con un IDE esto se logra con tan solo presionar un botón. Entonces, vamos a responder la pregunta del principio. ¿Cuál es la diferencia? Ambos sirven para desarrollar software. Es como comparar una pala con un bulldozer. ¿La potencia del bulldozer hace inútil a la pala? No, para nada. Ambos sirven para levantar tierra y escombros, pero cada uno se adapta a situaciones específicas. Vamos a concluir. Antes que nada, no hay un conjunto de reglas estrictas. Todo puede cambiar dependiendo del programador o la situación. Así que en general, usa un editor cuando primero conozcas bien el lenguaje. Como se enfocan en atajos del teclado y snippets, podrás escribir código muy rápidamente. Segundo, si estás escribiendo un lenguaje que no requiera compilación. Tercero, si quieres hacer una edición rápida en un ambiente poco convencional. Ejemplo de esto es si quieres hacer una pequeña corrección directamente en el servidor en lugar de descargar el archivo, editarlo y volverlo a subir. Y por último, si lo que vas a hacer es algo muy simple, por ejemplo un script para PowerShell. Usa un IDE cuando trabajes en proyectos complejos y que requieran de la intervención de varias herramientas a la vez. Por ejemplo, al desarrollar para Android necesitamos enviar la aplicación al emulador y arrancarlo. Esto se puede hacer desde un solo botón. Segundo, cuando el lenguaje sea compilado. Tercero, si no estás familiarizado con el lenguaje en cuestión. Las sugerencias de código de un IDE pueden ser mucho más potentes y te pueden ayudar. Por supuesto, hay otras cuestiones a considerar que no vale la pena mencionar, pero me las puedes escribir en un comentario. Espero que este video te haya parecido útil e interesante. Si fue así, regálame un like. Me gustaría saber qué editor o IDE usas y por qué. El video siguiente a este será un top de editores livianos. Haz clic por aquí para que te suscribas y si realmente no quieres perderte ninguno de los videos que publico, activa las notificaciones en la campanita. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.